Vamos a empezar a hacer una charla, como está anunciada, que se llama los misterios judeo-cristianos de la Pascua. Porque una cosa es cierta, que los judíos celebran la Pascua y el mundo cristiano también celebramos la Pascua. Pero no sé si mucha gente se habrá dado cuenta que lo que celebran los judíos de la Pascua lo celebran en las mismas fechas que nosotros, pero no están celebrando el mismo acontecimiento. El invento de la Pascua, por decirlo entre comillas, nace con el pueblo judío. Y como nosotros tenemos unido, o tenemos el gran libro sagrado que es la Biblia, que vosotros sabéis que son 3 libros: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el famoso libro El Apocalipsis de San Juan. Pero antes de entrar en los misterios judeocristianos de la Pascua, necesitamos una pequeña introducción. Necesitamos una pequeña introducción porque para poder tratar esto necesitamos una preparación previa para poder llegar al punto donde llegamos. Lo primero que os quiero leer es en el folleto de información, objetivos y cursos, en la primera página, en los hermanos mayores quiénes son y son su trabajo, dice, entre otras cosas, en 1908 Max Heindel fue seleccionado para transmitir las enseñanzas rosacruces a la civilización occidental, y después de permanecer durante un tiempo bajo la tutela directa de ellos, fue instruido para hacer público lo que antes había sido conservado en secreto. La humanidad había logrado un estado de desarrollo en el que ya se podría dar una fase más elevada de la religión cristiana. Y tenemos los misterios de los que habló Cristo en San Mateo capítulo 13, versículo 11, y San Lucas 8:10. Estos secretos ya podían darse a los muchos y no solo a los pocos. Yo os quisiera leer exclusivamente lo que dice Mateo. Mirad lo que dice Mateo, para que veáis que la Biblia es un libro más profundo de lo que os podéis imaginar. Es más, todo es una alegoría completa. La Biblia es un libro en el cual se mezclan hechos históricos, mitos, leyendas, y detrás de todo eso un gran ropaje que es una alegoría, pero una alegoría total, como veremos más adelante. Vemos que Mateo nos dice, el cual Cristo le respondió, porque a vosotros se os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les fue dado. Quiere decir que cuando Jesucristo estaba en misión sobre la tierra, le habla a sus discípulos y a los que ya estaban preparados, en los cuales le explicaba los misterios. Pero en aquella época eran muy pocos los que estaban preparados. Pero después de la venida de Jesucristo, al haber pasado tanto tiempo, y en la venida de los hermanos mayores, por eso los hermanos mayores escogieron a Max Heindel para difundir, precisamente por eso, porque las conciencias, las almas ya estaban más preparadas. Y por lo tanto, estos misterios ya se podían dar a más gente. Hay un libro, que es el libro en Cristianismo Rosacruz. Es un libro que a los estudiantes no les llama la atención. Es más, cuando la gente busca libros, oye, me interesa el libro de secretos ocultos de la salud, de la curación, le llama la atención los de astrología, le llaman la atención el cuerpo vital, el cuerpo deseo, el velo del destino, pero precisamente el cristianismo Rosacruz no les llama la atención. Yo os recomiendo a vosotros, a los que ya estáis metidos, y al que tengáis, si no tengáis el libro, y al que no lo tenga, que lo compre. Porque es el meollo de la cuestión, es la síntesis de toda la enseñanza de Max Heindel, está en capítulos. Es
es la síntesis, está metido toda la enseñanza, todo el secreto, está metido en el título este. Es tan sencillo que dice la gente, va, cristianismo, vaya rollo. Le sigue, la gente inconscientemente sigue rechazando todo lo que es la iglesia, el catolicismo, el cristianismo como una cosa desfasada. Ese libro de Cristianismo Rosa Cruz es el meollo de la cuestión. Por ejemplo, ahora tú que estás con Parsifal, hay un capítulo dedicado exclusivamente a explicar la alegoría con una claridad tan diáfana que no está ni en las lecciones de Parsifal. Fijaros si es importante este libro. Y habla de todo. Es como si cuando has asimilado el concepto Rosa Cruz del cosmos y tienes hambre de algo más, métete con el Cristianismo Rosa Cruz y veréis como aquello es una maravilla este libro. Pues fijaros que Mateo dice la palabra, porque a vosotros se os ha dado conocer los misterios. Habla de conocer. Y luego Lucas también dice lo mismo, porque en los evangelios, no todos los evangelios relatan la historia de Jesucristo. Cada uno la relata de una manera y cada uno la empieza en un punto determinado. Sin embargo, hay dos que hablan precisamente de los misterios. Mateo, acordaros de esta palabra, dice conocer, y Lucas nos dice, a los cuales respondió así: a vosotros se os ha dado o concedido el entender el misterio del reino de Dios, mientras a los demás se le habla en parábolas. Daros cuenta, hay aquí una cosa muy significante. Mateo dice conocer y Lucas dice entender. Hay una gran diferencia entre conocer y entender. Por eso hay que fijarse entre ellos. Los que ya me siguen ya saben que los cuatro evangelios van dedicados uno a la iniciación de los diferentes vehículos humanos. Mateo dice conocer y Lucas dice entender. ¿Por qué? Mateo es el que va dirigido al cuerpo físico y la palabra conocer está relacionado con el alma consciente, no, conocer. Yo te conozco a ti. Y entender, como Lucas es para la iniciación del vehículo etérico, todas las claves te dice entender, porque del vehículo etérico nos saldrá el alma intelectual. Yo a ti no te conozco, y a mí me explican una historia trágica en la cual alguien me la cuenta y cuando me la han terminado digo, entiendo el sufrimiento de esta persona, pero no la conozco. Conocer es el punto más elevado de la enseñanza, porque el vehículo físico tiene la correspondencia directa del mundo del espíritu divino, que es el jefe, nuestro creador directo. Entonces, ¿qué quiere decir? Conocer es que conoces, es que ya lo convives, lo compartes todo y estás viviendo, pues como vives en la familia, que conoces tu casa, conoces los gustos de la persona, pero el entender es un paso inferior, es el máximo. Ahí daros cuenta de los detalles a veces que nos tenemos. La Biblia, os he dicho antes, esto es una pequeña introducción. La Biblia son hechos reales, mitos y leyendas y alegorías. Porque así es una manera de ocultar los grandes misterios y sobre todo la auténtica naturaleza del ser humano. Y centra la atención en algunos relatos infantiles. Daros cuenta, si vosotros miráis la Biblia, tiene relatos infantiles, bueno, que dice que no puede ser. Hoy día, gracias a la ciencia, todos estos cuentos infantiles han sido caídos como una castilla en lápiz. Yo os voy a relatar unas cuantas cosas para que os deis cuenta de que realmente la Biblia es un cuento para adultos o para niños infantiles. No hay ninguna diferencia entre los cuentos como de infantiles que se cuenta Blancanieves, los 7 enanitos, la Ventafoc,
todos estos cuentos que en realidad están encerrando grandes misterios, que están en cuentos para que la imaginación humana de una generación a otra mantenga viva la llama de estos grandes secretos. Porque ya llegará el momento que a través de la evolución la conciencia se podrá abrir perfectamente al conocimiento de él. Yo voy a poner un ejemplo. ¿No suena a cuento infantil cuando la Biblia dice que el mundo fue hecho en 7 días? ¿Vale? Que de una sola pareja salió toda la humanidad. Eso es un cuento. Una serpiente que habla, ¿qué es eso? Una serpiente que habla. ¿Cómo es posible? Eso no encaja ni con lado. Claro, una serpiente que habla, ¿qué es esto? Y que le dice a una persona que estaba ahí en el paraíso, a una mujer, y no al hombre, ¿por qué a la mujer y no al hombre? Que se coma una manzana. Y porque se ha comido una manzana llega Dios y los echa del paraíso. ¿Qué pecado hay en comer una manzana? O sea, tú te lo empiezas a leer con un raciocinio y con una inteligencia actual, occidental, y dice, no, esto es un cuento. O es un cuento para tirar, o aquí hay gato encerrado, por decirlo de una manera. Por eso os digo, bueno, y también la otra, de que Jonás estuvo en la ballena 3 días y al cabo de los 3 días lo eché intacto. Por favor, eso no es un cuento. Por lo tanto, daros cuenta como que todo esto tiene que hacer algo, tiene que tener algo. Pero mira, en nuestra época, cuando nosotros éramos niños, íbamos al colegio, todo esto lo leíamos y nos encantaba. Mira qué bonito, y esto y lo otro, y con una ilusión, no te cuestionabas nada. Y había una época aquí en España que estaba casi prohibido leer la Biblia por todo el mundo, además que la podían interpretar ellos, ¿no? Pero bueno, a Dios gracias, todo eso ha abierto las conciencias y ha servido para que lo que hay encerrado se pueda explicar y comprender a los muchos. Ahora estáis entendiendo de que es un cuento infantil. Luego también otro pasaje de que una mujer, por mirar atrás, el caso de Sodoma y Gomorra, por mirar atrás se convierte en una estatua de sal. Hombre, por favor, sí, no. ¿Qué es esto? No, eso puede ser que quedara calorizado por la presión nuclear del meteorito. Claro, todo esto es un cuento, o sea, que literalmente es un cuento, o sea, que no os queda ninguna... y la Biblia la compone en 3 libros. Esto es la pequeña introducción para llegar al misterio de la Pascua, porque es que si no, necesitamos esta pequeña introducción. Lo componen 3 libros, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Pero 3 libros que fueron escritos en diferentes épocas. ¿Cómo es posible que están juntos? El Antiguo Testamento, me parece que hay algunos historiadores... El Génesis forma parte del Antiguo Testamento. Sí, todo forma parte. Hay muchos autores que dicen que el Antiguo Testamento se escribió 500 años antes de Cristo, pero hay otros que dicen que no, que se escribió 3000 y 4000 años antes de Cristo. Luego nos encontramos que el Nuevo Testamento se empezó a escribir 300 o 400 años después de la muerte de Jesucristo. Pero es que el Apocalipsis de San Juan se escribió más tarde. No es extraño de que 3 libros escritos en diferentes etapas, con tanta diferencia de tiempo, estén juntos. Es muy raro. Es rarísimo. Por lo tanto, en el momento que reflexionamos un poco, decimos, esto tiene que ser una historia continuada de algo. Que uno habla de algo, el otro habla de algo, el siguiente habla de algo que se quedó a medias, el primero, y el tercero habla de algo que tenía que decir el primero y el segundo, pero no se estaba preparado para entenderlo. Por lo tanto, forma todo un conjunto. Por eso, y vosotros ya sabéis que el pueblo judío a Jesucristo no lo reconoce como Dios, y esto es un punto de inflexión en el cual no están de acuerdo, y ellos siguen esperando al Mesías. El mundo cristiano, ya el Mesías ha venido, pero se alimentan todos de la Biblia. Así pues, si la Biblia ya hemos llegado a la conclusión de que no es una cosa escrita textual que no se puede interpretar porque te llevará a caminos erróneos, nos quedamos con la alegoría, que aquí ya encierra pues
grandes secretos. Con arreglo a la filosofía Rosacruz, es una alegoría del peregrinaje del espíritu por el plano material. Cuando se introdució en el mundo oscuro material, que es una experiencia muy difícil, porque de estar el espíritu consciente de quién es y estar en contacto con todos los seres, con los ángeles, con los arcángeles, con los espíritus grupos, con todos, relacionándose perfectamente como nos relacionamos aquí, de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana no, después de pasar un tiempo prudencial, todo eso se oscureció y perdió el contacto. Y de pronto se encontró que se sentía inmortal, de pronto se encontró que su cuerpo se moría. Imaginaros el miedo, y las tuvo que pasar pues bastante difícil. Así pues, yo diría que... Perdón, ¿quién pasó a esa dificultad? ¿Quién pasó a la oscuridad? La oscuridad, pues todos los espíritus, claro. Todo el espíritu humano pasó a la oscuridad a encerrarse en el plano material. Lo perdió todo. De ahí nació el miedo, nació el egoísmo, nació la agresión, nacieron las guerras, porque había que sobrevivir. Era un animal encerrado con capacidad de razonar. Imaginaros por un momento que los perros, los gatos, todos los animales tuvieran capacidad de raciocinio. Nos hubieran comido ya, se hubieran organizado y nos hubieran pues destrozado por completo. Hubiera habido una guerra brutal. ¿Y ese cambio por No, espere que yo termine, porque si no nos vamos a desviar de lo que realmente es la conferencia. Después, cuando terminemos, apúnteselo aquí y lo haces. Entonces la introducción del espíritu en el plano material oscuro y el retorno de cómo volverá. Así pues, es una especie de, yo digo que es el manual de ruta y un folleto de instrucciones. O sea, la Biblia es el manual de ruta y el folleto de instrucciones. En ella está todo. La oscuridad por el plano físico, la pérdida de nuestra auténtica naturaleza espiritual, cómo perdimos la conciencia de los mundos internos, las dificultades y problemas que nos encontraremos, cómo superarlos, el tiempo requerido y el cómo recuperar de nuevo nuestra verdadera espiritualidad. Como es natural, este gran viaje nos aportará una gran sabiduría, una gran sabiduría de un plano de la naturaleza que no habíamos pasado todavía, por lo tanto aportamos. Yo quisiera recordar a los estudiantes, los primeros estudiantes, en el concepto Rosacruz del Cosmos, la especialización que sacaremos de nuestro viaje por la Tierra: el alma consciente, el alma intelectual y el alma emocional. Son tres. No sacaremos nada de la mente, lo repito. De la mente todavía no. En el próximo día de la creación, cuando el mundo material haya desaparecido y vivamos en el mundo espiritual, como siempre existimos en 4 globos, el número 4 será la región del pensamiento, la región del pensamiento abstracto. Ahora nada más que estamos viviendo en 4 mundos, llegamos a la región del pensamiento concreto. No podemos ir más arriba. El asunto vendrá cuando estemos en la región. El más bajo será el etérico y el más alto será el mundo abstracto. Entonces la mente servirá. Y entonces el contacto con Dios lo tenemos cara a cara. Ahora a lo más que vemos a Dios es a través de un cristal y nos hacemos señas, oye, que estamos aquí, y el otro hace señas, oye, que le manda mensaje, pero como hay un cristal y nadie entiende nada, y hay que esperar que por deducción, por decirlo de una manera, y a través del palo y el sufrimiento en este mundo vaya entrando en el camino, porque no olvidar que somos un espíritu, pero en el fondo todas las cualidades y todas las potencialidades están como durmiendo, por lo tanto son susceptibles de ser despertadas en cualquier momento y no hace falta una comunicación con Dios. Son latentes, ¿no? Están latentes porque somos una chispa de Él, por lo tanto como hijo suyo lo tenemos todo. Mientras que no está despierto por completo,
Dios desde arriba trata de comunicarnos, pero hay ese cristal que no nos deja comunicarnos, pero esa chispa la llevamos, y como la llevamos, en cualquier momento el momento en que empieza la chispa a despertarse está con el personaje de Abraham. Abraham es el primer personaje, entre comillas, que es el primer personaje que se da cuenta de que hay algo. Hay como una fuerza espiritual de que el mundo tiene que ser algo más. Es el primero que empieza a darse cuenta. Y cuando digo que es un manual de ruta y es alegoría, quiere decir que todos los personajes de la historia sagrada, psicológicamente nosotros estamos interpretando ese papel. Unas veces somos Abraham, otras veces somos David, otras veces somos Salomón, por decirlo de una manera, otras veces somos la mujer de Lot, otras veces estamos en el paraíso. Un ejemplo, los niños hasta los 7 años viven en el paraíso. A partir de los 7 años son expulsados del paraíso. O sea que la filosofía Rosacruz en los estudios siempre está hablando de recapitulaciones. Las recapitulaciones quiere decir que nosotros, que es en astrología, es cuando un planeta está retrógrado. Necesitamos recapitular para recordar, para coger la velocidad de crucero. Por lo tanto, la recapitulación es una cosa muy necesaria. Si alguien quiere penetrar en cómo fue creado los diferentes vehículos, nada más que tiene una prueba: que estudie los 9 meses de gestación, porque los 9 meses de gestación es una recapitulación súper acelerada de todos los millones y millones y millones de años que ha tardado la naturaleza y todas las entidades espirituales en poner a punto un vehículo físico hasta el punto que estamos. De la manera, el principio, hasta el líquido, cuando está en la de eso, el rompeagua, es la época atlante, por decirlo de una manera. Allí es muy curioso ver cómo van en el feto, lo primero que nace, cómo se va alargando. Pues así es como fue siendo construido el cuerpo humano. O sea, lo que tardaron las entidades espirituales tantos millones y millones de años está recapitulado en 9 meses. Así, y nos pasará como, por decirlo de una manera, este gran viaje nos aportará una gran sabiduría. Y para los que ya están en el segundo curso, quisiera recomendar, o repetir, que nos pasará como Parsifal, en la cual empieza con la pureza de la inocencia, que la inocencia no es nada, pero es puro, y termina la historia con la pureza de la virtud. Después de haber sido probado, tentado, berreado, y entonces acaba con la pureza. O sea, empezamos puros inocentemente, pasamos por las pruebas de la experiencia porque necesitamos una sabiduría para que cuando... Tener en cuenta una cosa, si miráis los croquis del concepto Rosacruz del cosmos, os encontraréis que el espíritu humano es el único que tendrá la cadena de los 12 vehículos de la creación. Los ángeles serán expertos en 11 planos, los arcángeles en 10, los tronos solamente en 9. Nosotros somos superiores a ellos. Por eso es en las mitologías griegas y romanas, entre las luchas de los dioses, encuentran que los dioses les tienen envidia a los humanos, porque somos superiores a ellos. Ahora no, ahora pobreticos, ahora somos como gusanos, pero cuando lleguemos a la culminación seremos superiores a ellos. Es más, los ángeles y los arcángeles están para obedecer. Nosotros estaremos para mandar. Mandaremos. Ahora nos vamos, para seguir introduciendo, para llegar a la explicación esto, nos vamos a fijar en unos pequeños relatos de la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, y que se hablan que estaban en un paraíso
Y voy a leeros otra curiosa para ver de que esto encierra algo y que es un manual de ruta con un principio y un final feliz, como los cuentos colorín colorado, este cuento se ha acabado y todo termina felizmente. Y es verdad, todo terminará, por muy mal que lo pasemos, por muy canutas, por muy malos que seamos. Al final, créeme que la historia acabará en final feliz. Fijaros, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, había un gran vergel, había los frutos, se podía comer de todo, y le dijo el Señor, los Elohim le dijeron, puedes comer de todo lo que quieras, pero mira, ves, en el centro del jardín tiene dos árboles, uno que es del conocimiento, que es del bien del mal, y otro de la vida. No comas de ellos, les dijo que no coma de ellos, no le dijo que lo castigaría. Entonces ya sabemos la historia de la serpiente, que la Eva fue la que comió, que todo eso tiene otra explicación esotérica. La Eva comió y entonces, como estaba bueno, le dio de comer al marido, y a partir de aquello Dios los echó del paraíso. Y mira lo que dijo. Y dijo el Señor Dios, ved ahí al hombre que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. La palabra conocer de Mateo vuelve otra vez a aparecer aquí. O sea, que aparece aquí en el principio y luego en Mateo, en el Nuevo Testamento, bueno, a salir otra vez. Conocer qué es, que a partir de aquel momento el alma consciente ha nacido. Que el alma consciente en el paraíso no existía. Los animales no tienen alma, porque no han entrado en la perfección, en esta creación. A la cuarta es cuando se adquiere la perfección. Fijaros cómo vuelve a saber otra vez la palabra conocer. Y entonces, y dice, no sea que ahora vaya a alargar su mano y tome también del fruto del árbol de la vida, y coma de él y viva para siempre. El secreto del fruto del árbol de la vida es el que corresponde al mundo etérico. ¿Quién es el encargado de recuperar los desaguisados que hacemos con nuestro cuerpo físico por los errores que cometemos? El vehículo etérico. El primer curso lo dice bien, que es el encargado de renovar y todo. Ese es el encargado. Todo es simbología médica que nos remite. Sí, bueno, simbología médica, psicología psicológica, pero es el manual de ruta lo estamos tocando bajo la vista del peregrinaje del espíritu, de la materia, y cómo volverán. Y ahora, para que veáis que esto es un manual de ruta entero, nos vamos al último, al final, al Apocalipsis, el libro, el misterioso por excelencia. Mirad lo que dice el Apocalipsis. Muchas cosas se dicen incluso para interpretar la profecía, muchas cosas hacen mención luego en el Antiguo Testamento. La profecía, todos son los desastres. Hay mucha gente que está soñando que el mundo se va a acabar. Se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Mirad lo que dice. Ya es en el capítulo 21, ya en la última página, cuando ya salen las letras. O sea, el otro es en el principio, y este es en el final. Mira lo que le dice la palabra. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, los que ya son estudiantes avanzados, ya saben lo que significa lavar las vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por la puerta de la gran ciudad. La gran ciudad es el nuevo mundo. Derecho al árbol de la vida, o sea que ahora, por propio derecho, porque te lo has conquistado, podrás tocar del árbol de la vida. ¿Qué te está anunciando? Que se acabó la historia en el mundo físico y empezarás a vivir en el mundo etérico, que con arreglo al tiempo que dura el cuerpo físico, el cuerpo etérico es una eternidad. Es más, posiblemente en el próximo día de la creación, cuando el vehículo inferior sea el etérico, no morirá. Voluntariamente lo desecharemos para ir al mundo del deseo. No tendrá necesidad de morir, no morirá, porque está vitalizado continuamente, porque cogemos los croquis y vemos que el vehículo etérico está en comunicación directa con el espíritu de vida,
que es la parte que está vitalizando todo lo creado. Y hay otra cosa, al final, dice también, y el espíritu y la esposa, qué raro el espíritu y la esposa, es la unión del espíritu con el alma, que ha llegado un momento que ya los dos se unen perfectamente, o sea, el extracto de la experiencia del vehículo físico, del vehículo etérico y el del vehículo de deseo ha llegado hasta tal punto que ya está purificado y ha cosechado las facultades máximas que puede extraer de estos diferentes vehículos y está preparado para unirse con el espíritu, con la parte divina espiritual que llevamos nosotros dentro, y la fusión ya será hecha definitivamente, que es lo que he dicho, ya estará en el mundo región del pensamiento abstracto y ya verá a Dios, por decirlo de una manera, y se podrá fusionar perfectamente con él. Y dice así: ven, quien lo oiga, diga también, ven a sí mismo, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome gratis el agua de vida. Antes le dijo, vete, que vas a hacer un desaguisado, ahora ya es gratis. Gratis quiere decir que ya está. En el mundo la historia, el trabajo está terminado y la historia ha terminado, ha concluido felizmente. El Apocalipsis es muchos espíritus humanos se liberarán o llegarán a la perfección con el mensaje de Cristo, llevando su enseñanza crística a la práctica, y habrán rezagados como es natural, pero esta vez no habrán rezagados. El Apocalipsis te describe los rezagados cómo serán salvados. Y una de las cosas que dice el Apocalipsis es que ahora, en esta presente etapa, el bien y el mal están fusionados. Y mucha gente hace el mal en un supuesto bien. O sea, es el bien el que les mueve. El Fausto, cuando vende su alma al diablo, se lo vende con el estímulo de ayudar a los demás. No lo hace por el mero hecho de tener poder, sino simplemente por el gesto piadoso de poder salvar a su semejante. El misterio de las grandes óperas, tal y como viene en el segundo curso, está correlacionado. Primero viene la historia Fausto, después viene la de Parfisal y después vienen otras, que es como una continuidad, unos a través de otros. ¿Os está quedando claro que esto es un manual de ruta? Sí. 3 libros escritos en diferentes épocas, con mucho espacio de tiempo, y están diciendo lo mismo, y el uno empieza por un punto y acaba por el otro punto. Es como el cuaderno del navegante, ¿no? Sí, claro. El cuaderno de bitácora. ¿Dónde sale? Hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Es un manual de ruta. Y encontrarás de todo tipo, tempestades que te van a tragar, problemas, miserias, dolores, sufrimiento, obstáculos de todo tipo. Pero al final, la cosa está planificada para que se salven todos, para que no queden rezagados. Y es más, los rezagados nuestros que ahora están enterrados en los vehículos de los simios tendrán una oportunidad para reintegrarse a la oleada humana de los cuales pertenecen. Y antes de pasar a los misterios en los cuales hemos introducido, para que veáis que es un manual de ruta, hay otra cosita muy interesante en el Evangelio de Mateo, que el Mateo es del cuerpo físico. Por lo tanto, Mateo, hay un punto en el cual está hablando de los renacimientos necesarios que hacen falta para llegar a conquistar el Cristo, para llegar a la perfección. Os he dicho antes que la primera vez de que existe Dios la tiene Abraham. Daros cuenta que anteriormente hasta Abraham, el relato, por decirlo, del contacto con Dios, con los ángeles y todo lo que sale por ahí, toda la corte celestial, no empieza realmente hasta Abraham. Y Abraham empieza y culmina con Cristo. Y ahora, como Mateo es el que habla del cuerpo físico,
realmente es el que te dice claramente los renacimientos que necesitamos para alcanzar la perfección. Vamos a ver si. Perdón, ¿Mateo con qué cuerpo se dirige? ¿Mateo? ¿Con qué cuerpo? No, Mateo es el encargado, el que se dirige a la persona que quiere coger la iniciación a través de las cosas materiales. Y dices, por eso necesitas tocar para creer. Por eso necesitas tocar para creer. Sí, claro, es la parte física. Hay quien intelectualmente lo entenderá, pero el físico es el máximo, porque es la parte consciente. Sin la parte consciente... Es donde tenemos enfocada la conciencia, ¿no? En la conciencia. Los animales, en el próximo día de la creación, serán similares a humanos, serán individuales, pero no serán conscientes, no tendrán alma consciente, porque no han desarrollado la facultad del cuerpo físico, que es lo que te lo da. La conciencia de sí es la que te da precisamente el cuerpo físico. Mirad lo que dice Mateo. Dice: así pues son 14 todas las generaciones, desde Abraham hasta David. 14 las de David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Total 42. Los que ya son probacionistas ya saben el número mágico de 42 lo que significa, que no procede de explicarlo aquí, porque el número 42 es una luna y media, 28 y 14. Cuando nosotros hacemos buenas obras, las buenas obras las hacemos desde que empieza una luna nueva, tanto da que sea consciente como inconscientemente. Cuando empieza una luna nueva empezamos a hacer obras, te encontrarás personajes que nos ayudarás y todo, y aquello no se incorpora a nuestra alma hasta que no ha ocurrido la luna llena de la siguiente luna. O sea, por ejemplo, luna de Aries, que hace poco que la hemos tenido, 28 días, y ahora viene la luna de Tauro. Pues bueno, todas las buenas obras que hemos hecho durante estos 28 días no se incorporan a nuestra alma hasta la luna llena de Tauro, que este año será luna llena en Sagitario. O sea, a los 42 días se incorpora. Por eso habla Mateo de 42. La perfección culmina con 42 renacimientos. Pero por desgracia, 42 renacimientos no. Necesitamos más, porque no todos los mundos son aplicados y van a la primera. Se intenta que las entidades espirituales que nos ayudan, se intentan que lleguen, pero hay algunas unas que sí, otras que no. Parece ser que el alma que hizo el papel de Jesús, parece que fue de estas almas que realmente necesitó 42 vidas, porque decimos, en aquella época tan atrasado, o sea, el iniciado más grande del género humano fue Jesús. O sea, que nadie sueñe en ser el primero. El primero ya está ocupado. Ya está ocupado. Sí, y gracias a uno que se ha adelantado, pues... Pero vaya, cuando nosotros culminemos, no quiere decir que seremos menores, seremos igual, pero ese ha sido el primero en comprender el manual de ruta y poder entender el todo. Una vez que hemos hecho esto, ahora sí, ahora ya vamos a hablar. Yo creo que ahora nuestras conciencias están en un punto ideal para comprender precisamente el título que nos ha traído, que es los misterios judeo-cristianos de la Pascua. Los misterios judíos de la Pascua es una tradición judaica, pero como hemos dicho anteriormente, el Nuevo Testamento está unido a él. El mundo cristiano ha reconocido ya la venida del Hijo de Dios, el mundo judaico no lo ha reconocido todavía. Pero como forma parte de un conjunto, ahora veremos como en la celebración hay un pasito más. Los judíos, la Pascua judía, la celebran
exactamente el mismo día que el mundo cristiano, pero con una gran diferencia. El mundo judío celebra la Pascua la primera luna llena que aparece en el calendario. Vosotros podéis coger los calendarios de casa, que la mayoría de ellos están las 4 fases lunares. La luna nueva está oscurita, el cuarto creciente, la luna llena es una redonda. El mundo judío celebra la Pascua. La primera luna llena, que siempre es Libra, volvemos a recordar la historia de Sansón, cuando Dalila le corta los pelos, que le empieza a decrecer, que eso también es otra interpretación, que es el mito solar. Es la luna llena de Libra después de la entrada de la primavera. Como la luna llena son cada 28 días, es cambiante. Y entonces nos encontramos que la Pascua, tanto los judíos como los cristianos, unas veces lo celebran, como este año que ha caído muy baja, al año que viene me parece que cae a mediados de abril, otras veces cae la primera semana y otras veces. Pero el pueblo judío la celebra el mismo día de la luna llena, y esa es su celebración. Y el mundo cristiano la celebra el domingo siguiente que se encuentra de la luna llena. O sea, este año hemos tenido, entró la primavera el 21 de marzo, la luna nueva entró el 23, la luna llena el 23 y nosotros el equinoccio entró el 21, la luna llena entró el día 23, que me parece que cayó en jueves, y al domingo siguiente celebró la Pascua el mundo judío. Pero el mundo cristiano, pero el pueblo judío se quedó con la luna llena. Exactamente. Que es igual que los árabes, que también se rigen también por la luna llena. Estas fiestas, hay fiestas del mundo cristiano y hay fiestas del mundo judaico que son lunares. Todas las fiestas del pueblo judío son fiestas lunares, todas. El mundo cristiano no, ya tiene la mezcla de fiestas lunares y fiestas solares. Para eso necesitaríamos otra conferencia para explicar todo esto, pero a lo que vamos. ¿Qué celebra el pueblo judío? ¿Qué celebra el pueblo judío con la Pascua? La salida de la esclavitud del pueblo cuando estaba en manos de los faraones de Egipto, guiados por Moisés. La liberación. La historia es cojonuda, por decirlo de una manera. Es otro cuento de fantasía, pero total, porque eso de las separaciones del agua, que con una vara el mar se separa y atraviesan, eso es un cuento también que tiene tela, ¿sabes? Eso tiene otro significado, que no ahora lo tocaremos por aquí. O sea, lo que celebra el pueblo judío es la liberación de la esclavitud. Y como el Nuevo Testamento, el mundo cristiano es la continuación, que es el presente, el mundo cristiano no la celebra el día concreto de la luna, sino la celebra el próximo domingo. El mundo cristiano, ¿qué celebra? La resurrección de Cristo. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle la alegoría que encierra el mundo, lo que encierra la Pascua judía y lo que encierra la Pascua cristiana. La Pascua judía celebra la liberación, es lo que está escrito, pero la parte esotérica, la parte oculta, una de las cosas que celebra son, como hemos dicho, que es un manual de ruta, es una gran fiesta porque marca dos puntos muy importantes en la evolución de la espiritualidad del ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Puntos en los cuales es como un paso de gigante y que realmente no hay vuelta atrás. No puedes ir vuelta atrás, porque se introduce un elemento tan importante que es como, en fin, como ahora va hacia adelante. La parte que estaba aquilosada automáticamente ya empieza a ponerse en marcha y es una vuelta atrás. En realidad, esotéricamente, el pueblo judío, ¿qué significa? Que estaba esclavo
trabajando para los faraones de Egipto. Ya sabéis, en las películas, los que vivimos en el mundo cristiano, pues lo hemos visto en películas, los hemos explicado, pero en el fondo, ¿qué es? Es el símbolo de que antes de que el alma humana tenga que empezar los trabajos espirituales, tiene un trabajo material ineludible que cumplir. Por lo tanto, la esclavitud es que está haciendo la faena sucia. El ser humano está haciendo la faena sucia. Esto viene a colación de que hay mucha gente actualmente en el mundo occidental que abandona sus obligaciones materiales para irse corriendo a aislarse a un sitio para comunicarse con Dios cuando obliga, cuando abandona todo y no quiere saber nada. Realmente no. También en la historia de Moisés, cuando se casa con una de las hijas de su suegro, él quiere casarse con la más guapa y le dice el padre, no, cásate con la más fea y dame hijos, que te tienes que casar con todas, pero dame hijos. ¿Qué le está diciendo? Que primero tienes que dar resultados materiales, porque estamos en este mundo introducido para sacar experiencia material, no para no abandonar espiritualmente. Por lo tanto, si nosotros vida tras vida nos empeñamos en vivir la vida espiritual y queremos vivir y abandonar la vida material, pues oye, nos convertiremos en unos rezagados y luego todo el rigor del Apocalipsis a su debido tiempo nos caerá encima. Por lo tanto, hay que ser prudente. ¿Cuál es un punto a nivel individual en el mundo físico en el cual el ser humano realmente puede dedicarse a la espiritualidad? Pues mirad, lo tenemos en el ciclo fértil de la mujer. La mujer a los 49 años es cuando, alrededor de los 49 años, cuando pierde la fertilidad. ¿Por qué? Porque hasta los 49 años ya hace el trabajo, ya ha hecho trabajo físico, que es el gestar un nuevo ser. Fijaros el trabajo que... ¿Qué quiere decir? Que la mujer marca la edad 49 años. Que a partir de los 49 años, pues, en Occidente, el hombre, o las personas, mujeres, hombres, es cuando realmente se puede dedicar en serio al trabajo espiritual. Mientras tanto, tiene que producir formas materiales, tiene que crear formas materiales, porque para eso está este mundo, no está por un capricho, está por una necesidad. Por lo tanto, ese es el punto. Luego vemos que una vez que he salido del pueblo elegido, pues ya lo veis, el pueblo elegido pues va a la aventura, va al desierto, que en el desierto no hay nada, se llevan comida y se llevan preparatorios. Cuando Moisés va a coger la tabla de la ley, el pueblo mucho chapatán, mira con lo bien que yo estaba allí, estaba allí protegido, sí trabajaba, pero tenía que comer. Y claro, llega un momento que montan la fiesta, funden todas las joyas, se hacen el toro, que es referencia a la edad del Tauro, está hablando de las diferentes edades, y cuando eso ocurre, parece ser que ocurrió cuando entró la edad de Aries, que es cosas nuevas. Aries, que es lo opuesto del Libra, o sea, hay mucho historia astrológica por ahí, del mito solar, hay muchas cosas. O sea, podríamos sacar, es lo que he dicho muchas veces, que las alegorías se superponen unas encima de otras hasta que al final empiezas a quitar velos, como tú dijiste, la danza de Salomé, ahora te quitas un velo, ahora te quitas otro. Claro, es que el cuerpo de mujer desnudo enseña los grandes misterios de la creación. De eso no se ha escrito nada, pero yo siempre digo que algún día llegará alguien que explicará la verdadera historia espiritual de la humanidad. Ahora hay una mezcla de unas cosas y vuestro trabajo. Entonces, fijaros bien en la historia. El pueblo que estaba escogido, ¿qué decía? Sale ya de los trabajos forzados, de la producción material, que hicieron las pirámides, lo otro, en fin, no hace falta, trabajaban por muy poca comida, o sea, en poco salario. Y entonces, ¿por qué? El pueblo ya había pagado, ya había hecho bastante el trabajo y estaba listo para hacer un salto más allá. Vosotros sabéis que cuando el pueblo judío estaba pasando hambre, pues Dios dio el maná del suelo, le trajo el alimento. No era alimento para comer, realmente no era alimento para comer. Es que estaba una cantidad de seres humanos, estaban preparados para recibir el vehículo mental. Ay,
Con el vehículo mental ya la cosa, aquello ya tomó un giro, aquello ya, el progreso espiritual ya cogió velocidad de crucero. Pero claro, el incorporar el vehículo mental no significa que estuviera todo el trabajo hecho. Había que culminar el trabajo. Ese trabajo lo terminó de culminar la venida, o sea, el nacimiento de Jesús, con toda la historia, la parfernalia, por decirlo de una manera, que representó que Cristo ocupó el cuerpo de Jesús para terminar de hacer el gran trabajo. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la muerte, con su muerte? Pues Jesús lo que vino a traer, que la Pascua es una gran celebración, ¿qué es lo que vino a traer? Pues mirad, lo que vino a traer fue el primero que consiguió en operar en el vehículo etérico, porque cuando murió se le aparece a los apóstoles, la tradición o lo normal dice que resucitó el cuerpo de carne y hueso. Realmente el cuerpo de carne y hueso no puede sobrevivir, porque con todos los millones y miles y millones y los que quedan que nacer, si se resucitan a todos, no habrá sitio, no habrá espacio físico para ocupar. Esto forma parte de la interpretación de la letra muerta. ¿Qué quiere decir? Y los que ya están estudiando los temas Rosacruces dicen que cuando ha llegado un punto de evolución, el vehículo etérico tiene la facultad de atraer los átomos físicos para coger la apariencia que tenían. O sea que lo que vino, el primero que hizo operativo el vehículo etérico fue él. Y él vino a decirnos que la muerte no existe. Que él inauguró el nuevo vehículo. Y también, ¿qué es lo que hizo? El que tuviéramos el vehículo mental en la época del Éxodo no quiere decir que estuviera operativo bien. Era una cosa que apenas servía para nada. Fue el primero, la venida de Jesús, acompañado con Cristo, puso en comunicación perfecto todos los vehículos. El vehículo físico, el vehículo etérico, el vehículo de deseo y el vehículo mental. Automáticamente se autoconectaron todos. Y abrió las puertas para que el alma humana tuviera la experiencia consciente en la región del pensamiento concreto que hasta ahora ni pum. Los iniciados, por muy elevados que fueran de las antiguas iniciaciones, no eran capaces de subir del mundo del deseo. Allí se quedaban. Y todo lo más, los iniciados de las religiones orientales se quedaban en la región fronteriza de Asia. Y claro, ellos confundían esa paz y esa tranquilidad con el nirvana, donde no hay nada. Pero no tenían acceso al mundo del deseo, porque ellos meditaban para quedarse ahí, por decirlo de una manera. Ese punto de iluminación es la parte del mundo del deseo, la parte, ¿cómo se llama? La neutral, que allí no hay nada, no hay ni alegría ni tristeza, allí está solo. Y entonces los iniciados de la parte del judaísmo, que es una religión iniciática superior a la del budismo, porque cada iniciación que viene más adelantada siempre alcanza un punto superior. Si tú quieres ir a Madrid con un 600 tardarás 4 días. Si tú quieres ir con un coche de último modelo, pues irás en nada. Y si quieres ir en avión, pues irás más rápido todavía. Lo lógico es que cada cosa nueva va más rápida. Además, el ser humano tiene tendencia de novedad por lo nuevo. Lo viejo siempre lo desecha, porque sabe que lo nuevo le facilita más la vida y puede ir más rápida. Pues esto pasa igual. Entonces lo que abrió fue una comunicación directa y que el alma humana entrara conscientemente en el mundo del pensamiento, conscientemente, y para colaborar y para ser consciente de las grandes cosas que se pueden hacer y empezar a colaborar
desde la región del pensamiento en concreto, empezar a colaborar ya con las entidades espirituales para seguir evolucionando rápidamente, porque la región del pensamiento concreto es la región de los arquetipos. O sea, a partir de ese momento el alma humana puede empezar a trabajar con los arquetipos y es instruido. Claro, el tener acceso a todo eso, pues, la evolución espiritual pues va pues eso, ya casi a la velocidad de la luz. Por eso las puertas que abrió Jesucristo, que nos dice Mateo y Lucas, que era para unos pocos, en 2000 años la puerta a la conciencia ya se ha abierto. Por eso los hermanos mayores a Max Heindel le dijeron, va, esto ya empieza a estar maduro. Hay muchas conciencias que están listas para entender, no para conocer, para entender, porque es el mensaje que nos trae es el vehículo etérico. Y fue el primero en organizar perfectamente el vehículo etérico. Que el vehículo etérico es el cuerpo-alma que nos habla en el Apocalipsis de San Juan, que el esposo, el espíritu y la esposa ya están, ¿no? Es decir, venid, son los dos éteres superiores, ¿no? La parte superior divina, el extracto divino que llevan esos 4 vehículos ya han sido extraídos y es unido al espíritu. Es verlo con claridad, por decirlo de una manera. Por lo tanto, fue el primero. Porque tener en cuenta una cosa, en el próximo día de la creación estaremos en vehículo etérico, pero el éter químico y el éter de vida no existirá, porque es consustancial para la vida del vehículo físico. Por lo tanto, el reflector y éter lumínico, que será el vehículo del alma, en los cuales desde allí nosotros podemos viajar y ver las cosas de los mundos superiores, pero el vehículo etérico. Por eso está unido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Pascua, la gran celebración, el vehículo mental que no servía para nada, y entonces la venida de Jesucristo, aquello lo puso en marcha, por decirlo de una manera. Es como si alguien inventa un artilugio, por decirlo de una manera, pero tiene que venir otro a ponerlo en marcha, por decirlo de una manera, porque sabe más que la cosa se queda así. Y este es el gran misterio de la Pascua judía y cristiana. Yo creo que habrá quedado aclarado todo y habrá servido para introducirse más un poco en los misterios, de los grandes misterios que encierra este gran manual de ruta y manual de instrucciones que es la Biblia nuestra. Una cosa, si queréis estudiar y profundizar, coged la Biblia, la romana cristiana. No cojáis de otras escuelas, porque a pesar de que están manipuladas, es la que se mantiene más intacto en cosas raras, ¿sabéis? Las otras hay arreglos de quitar y poner y han hecho cambios, pero la que más se asemeja, por decirlo de una manera, y la que más exacta es de cuándo se escribió el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se conserva más intacto, porque, por decirlo de una manera, los guardianes del pueblo judío lo han protegido más. El Nuevo Testamento está más manipulado, ¿sabe? Porque como que han empezado los cursos de Biblia, el Nuevo Testamento se empezó a escribir 300 o 400 años después de la muerte de Cristo. Imaginaros, si la enseñanza era de boca a boca, pasaría como pasa aquí. Tú explicas un hecho que se lo explicas a este, y cuando este se lo explica a este, añade lo suyo, y cuando tú se lo explicas a este, añade lo suyo. Pasar 7 o 8 generaciones, o 10, explicando las aventuras de Jesucristo, imaginaros hasta dónde llegaría. Lo que pasa es que siempre ha estado protegido, por decirlo de una manera, por las entidades espirituales, para que el mensaje clave, lo que encierra, haya sido tocado lo menos posible. Bueno, ahora sí, las preguntas. ¿Tenéis algo que preguntar? No, es que tengo una inquietud, y es que cuando me pongo a reflexionar
sobre, digamos así, el origen del hombre, siempre choco un poco con las versiones que conozco sobre eso, en el sentido de que, digo yo, Dios, en primer lugar, no podía hacer un plan que se le iba a venir abajo con esto de que el hombre tiene libre albedrío y que entonces el hombre se fue por el lado oscuro. No, no se fue por el lado oscuro, él no escogió el lado oscuro, es que fue el espíritu humano fue introducido en un plano de oscuridad, no se le fue al lado oscuro, no escogió. Tú ahora en la vida diaria sí que puedes escoger un lado oscuro. Por ejemplo, alguien, vamos a poner algo exagerado, le dice, mira, aquella persona que te hace tanto mal, tienes una manera de quitártelo de media. O alquilas un sicario para que lo mate, o tú misma pegarle 4 tiros y te quitas el problema de encima. Si tú escoges eliminarlo, has escogido el lado oscuro. Y si escoges decir, bueno, lo más que faltaría eso, en hacer caso, pues escoges el camino de la luz. Pero es que él no escogió. Él fue introducido en un mundo de oscuridad porque la espiritualidad allí queda perdida completamente. Y además, sobre la creación del hombre en la parte material, lea la ciencia, que sabe más que los relatos bíblicos, por decirlo de una manera. El estudio y lo que ha descubierto la ciencia y en la actualidad sobre el mundo de la forma es mucho más perfecto que lo que explica la Biblia de la creación del mundo. Lo que pasa es que lo que la Biblia encierra mucho, este libro sagrado extraordinario, lo que encierra es la historia de la vida, no la historia de la forma. La historia de la vida. Porque en las enseñanzas esotéricas se dice que el espíritu involuciona, pero la materia evoluciona. El espíritu involuciona en el momento que empezó a introducirse en el mundo de oscuridad y la forma está evolucionando. Muchos espíritus humanos ya han cogido la curva. Si coge el concepto Rosario del Cosmos, hay muchos croquis sobre el tema, muchos espíritus ya están sobrepasando la cura de la materialidad y hay otros que todavía no han bajado al fondo de la materialidad, por decirlo de una manera, porque eso es como una gran carrera. Cuando empiezan a correr, que van 8 o 10 mil personas, ves como la carrera se va estirando y hay unos que son más rápidos, por condiciones o por lo que sea, se va estirando y hay uno que es el primero, jolines, y hay otro que es el último. Eso es porque estamos en un mundo en el cual las cosas, hay una separación de eso, pero no escogió el hombre la oscuridad. Nos la pusieron para trabajar en la materialidad. Claro. Era la única manera, o sea, bajar, y entonces la espiritualidad la tenemos. Había, o sea, los planes, porque hay dos, si cogemos el concepto Rosario del Cosmos, hay unos croquis también muy bonitos, que está el Dios creador de nuestro sistema solar y está el Ser Supremo, por decirlo de una manera. Y entonces el Ser Supremo es, por decirlo de una manera, es el jefe de todos los dioses particulares que existen. Porque tener en cuenta que allí donde hay un sistema solar, en el universo que hay centenares de miles de millones, ahora se puede descubrir, ahí hay un Dios que está evolucionando a través de ese sistema solar. Está evolucionando. O sea que no hay ninguna contradicción entre la enseñanza esotérica y los descubrimientos de la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia material está descubriendo la evolución de la materia, pero de la vida no toca nada todavía. Y eso nada más que está en las enseñanzas ocultas esotéricas, en los cuales el hilo conductor de la historia de la vida, porque la historia de la vida es la que ha provocado la causa de la historia de la forma. Y a partir de ese punto pues podríamos
llegar a muchas conclusiones. Nuestra vida diaria, nuestros acontecimientos diarios, no es ni más ni menos que la vida que nosotros estamos viviendo en nuestra imaginación. Entonces nosotros necesitamos escenificar nuestras cosas. Si tenemos perversidades, nuestras perversidades se escenifican. Si tenemos bondades, nuestras bondades se escenifican. Si somos buenos por dentro, encontrarás buenas personas. Si somos malos por dentro, encontrarás malas personas que te crearán problemas y te calumniarán, intentarán de arruinarte. Y si eres buena persona, encontrarás amigos que te ayudarán, en fin, una serie de cosas. Si tú, por ejemplo, en vidas anteriores has tenido acceso a dinero en cantidad, ¿no? Y has hecho un mal uso que no lo has hecho servir para ayudar a los demás y hacer el bien, pues ahora pues te encontrarás más pelado que las ratas, por decirlo de una manera, porque no has hecho buen uso. La persona que era multimillonaria y hace buen uso, hace muchas obras de caridad y tal, pues si ahora tiene 20, pues cuando vuelva a renacer se le dará para que administre 100. O sea, nos fijamos, la conducta humana social es el reflejo de una conducta espiritual. ¿No tenéis nada más que preguntar sobre estas pequeñas cositas que hemos desvelado? Sí, ha dicho que Mateo es el cuerpo físico, Lucas el vehículo etérico, y el de deseos y el mental. El de deseos es el Juan. Aquel que empieza, Juan empieza la historia sagrada, al principio era el verbo, y el verbo era Dios. Ese no habla ya, ese ya entra en materia. Ese no habla ni del nacimiento, ni habla absolutamente de nada. El verbo ya va de cara, ya de cara. O sea, es el más, puedo decirle, porque realmente necesitamos una iniciación del vehículo físico, necesitamos la iniciación del vehículo etérico, la del vehículo emocional y la del mental. Mental abstracto. Sí, concreto, necesitamos la iniciación de la mente, pero esa es la que más, la más lejana, por decirlo de una manera. Entonces lo que es curioso que Marcos es el mental. Marcos es el mental. Que es curioso que las religiones, todas las religiones que se basan en Jehová, todas tienen a la luna llena como punto de referencia. Todas las que son de raza, todas. Sí, sí. No solo la judaica, es que la árabe, la musulmana también tiene la luna llena. Y las religiones de Oriente, también, como el budismo, también tienen. Son lunares. O sea, es muy curioso. Y esto es porque es regido por el iniciador de Jehová, ¿no? La luna es el. La luna encierra la alegoría de que la luna es el representante de Jehová. Eso es. Que Jehová era el mayor iniciado del periodo lunar, ¿no? Del periodo lunar, de los ángeles. De los ángeles. Que son los encargados, los ángeles son los encargados de la fecundidad de las hembras de los animales. Eso. ¿Vale? Y son los encargados de la fecundación, por decirlo de una manera, de los animales, de las plantas y de los... Acordaros de que cuando en el occidente se casa se dice me voy de luna de miel. Habla de la luna, ¿qué concho es la luna? ¿Qué es eso? Qué raro que diga la luna de miel. Es verdad. Sí, se está hablando de la luna de miel. Es porque hay ese recuerdo atávico, porque cuando el espíritu humano estaba en el paraíso y ya empezaba a tener vehículos físicos, por decirlo de una manera, y vehículos físicos, y fue echado del paraíso, hubo una temporada muy larga que los ángeles eran los encargados de aparear a la hembra y la mujer, y escogían las lunas llenas, escogían las lunas llenas. Porque se decía que se escogían sabiamente las fechas, pero las fechas eran para parir sin dolor. Los animales, lo que pasa es que al caer el espíritu humano del conocimiento del bien y el mal, hacerle caso a la serpiente, empezó a sentir el deseo, el alma humana, de hacerlo por su cuenta, por decirlo de una manera. Por placer, vaya. Claro, ya vino luego por placer.
No, empezó con la intención, no empezó con la intención del placer. Empezó con la ambición de crear. Cuando le dijo, me cuenta la serpiente, serás, no quiere que comas porque serás un dios como él. Por decirlo de una manera, crearás, y el periodo menstrual de la mujer es lunar, también son 28 días. Está relacionado, por decirlo de una manera. O sea que eso da pie para hacer otra conferencia para explicar precisamente Con la luna, por qué se rigen por la luna. Porque siempre daros cuenta que el hilo conductor de la espiritualidad, esa luz de ese pequeño Pablo, no se ha perdido nunca. Siempre ha sido transmitido de generación. Siempre han habido almas humanas que por una causa o por otra siempre ha habido un pequeño contacto explicando las cosas. Siempre se han cuidado de que esto no se pierda. O a través de historias, a través de cuentos, a través de imágenes, a través de este libro. Siempre se ha mantenido a esperar a que llegara un punto de que ya se estuviera preparado. Claro, una vez que ya empiezas a entender esto, quiere decir que está muy cerca. La historia la tienes cerquísima ya, está por concluirla ya. Y cuando ya va más sabiendo más, la responsabilidad es mayor ya. Los remordimientos cuando caes ya cada vez son más fuertes. Ya ves, ya la cosa, la historia ya cambia. Mientras que no te interesan estas cosas, vale, pero una vez la responsabilidad cada vez es mayor. Por eso en la antigüedad, como la gente no leía, estaban las imágenes de la figura de los trovadores, que iban contando las historias que no eran más que fábulas. Es que fábulas, de esto mantenían la llama. Siempre la llama de una manera o de otra, a través de los dioses griegos y romanos, se ha mantenido con la historia de Hércules, el dios Apolo, la mitología también, del diluvio universal. Siempre se ha mantenido, el Pablo de una manera o de otra, siempre se ha mantenido. De una manera, siempre han habido escuelas iniciáticas, por decirlo de una manera, que se instruía en estos grandes secretos, ¿sabes? Y antes eran muy escogidos y se sometían para iniciarlo, se sometía a grandes peligros, que muchos de ellos no lo pasaban y se quedaban fritos en la prueba. La venida de Jesucristo, ahora la iniciación está abierta, no hace falta nada, ni ningún rito, ni hace falta nada. Con hacer el bien sin mirar a quién, creedme que hay bastante. Que son no necesitas nada. En el libro de Iniciación Antigua e Iniciación Moderna, ahí está muy bien eso marcado, Sí, que antes del tabernáculo del desierto, antes de la iniciación, es total, no tiene nada que ver. Es un cambio radical, es un cambio. Cuando estaba en el viaje por el desierto, y es la primera vez que se construye un arca, ya lo llevan, aquí ya es la preparación. Moisés ya preparaba para la comunicación con Dios, y cuando el tabernáculo se paraba o se iluminaba, se paraba y allí acampaban. O sea, todo eso es una guía realmente de que Dios ya estaba, con el vehículo mental ya podía empezar, a través de ese cristal ya podía empezar a hacer cosas, por decirlo de una manera. Y cuando dice la Biblia, ¿y el verbo se hizo carne? Está clarísimo. Es lo que estaba hablando ahora. El verbo es la acción, la actividad. Sí, está explicando lo mismo. Creó la forma, ¿no? Sí, el verbo se introdujo en la forma. Se hizo carne. Se hizo carne, es tanto como en el Génesis, el primero, cuando pecó, y antes de echarlo, y Dios los vistió. Claro, los vistió de carne. No es que los vistió, porque la palabra vistió no le puso una de esos. Se fue, digamos, de una manera, su vehículo empezaron a cristalizarse, por decirlo de una manera, a hacerse cada vez más denso, hasta que apareció el átomo físico, por decirlo de una manera, que se adherió, por egoísmo se adherió, tenía... Todo eso es una manera... Ya os he dicho que hay alegorías que se sobreponen una encima de otras hasta que realmente llegas a la auténtica.
Sí, porque en esa dirección hacia abajo, cuando la palabra, el verbo se hizo carne, la nuestra inversa es cuando nuestra palabra sea creadora. Claro, Y luego para arriba. claro. Con la misma palabra. Claro, Con el mismo verbo. Claro, es el mismo verbo. El mismo verbo, el verbo y el verbo se hizo carne. Juan está haciendo referencia a que el Hijo de Dios directo se hizo carne, o sea que se manifestó en el cuerpo físico a través de lo que le prestó Jesús, y también está hablando al principio de los tiempos. Al principio de los tiempos, pues eso, antes la actividad está haciendo el verbo. Ten en cuenta que en gramática significa acción. Es lo que significa el verbo, significa la acción. Tocar, correr, Verbo ser. Hacer algo. todo es Una acción. Sí. Claro, Que es materializar también claro, sí. todas las estructuras que hay creadas en los mundos de arriba, bajarlas al plano, Y para material. tienes que activarte, tienes que trabajar, activarlo. tienes que poner en movimiento cosas, la acción. Por eso el verbo se hizo carne, la acción se hizo carne. Se activó y empezó a preparar las condiciones para que lo fuera. A mí hay una frase que me gusta mucho de la Biblia que dice: y la verdad os hará libres, ¿no? Como Jesús. Sí. Pues ahí hay mucho, ¿no? La verdad, pues era libre, pero no la verdad de este mundo, por decirlo de una manera. Bueno, la verdad que está ahí. Sí, la verdad que está encerrada una vez que la, porque primero la entiendes, pero el entenderla no te hará libre. Nos hará libres cuando la verdad la conozcamos. Entonces sí, que es la culminación final. Pero como todo que está solapado, Claro. en este plano, la verdad es también no dejarte llevar por miedos de esas Bueno, esos son diferentes. pseudo-religiones Sí. que te tienen atada. Sí, bueno, no hay eres que- libre. pero no, No claro. podría ser. Hombre, sí que ayuda. Sí, claro, en un momento dado, claro que ayuda, en un momento Ayuda, dado. porque sabes discernir Claro. lo que te interesa Eso y de lo que no te interesa. Y eso ya es. Sí, mucho. una gran ventaja. Eso ya es mucho. Hay muchos mundos, pero estás en este, entonces Sí, todo lo vas tienes- lo vas- Todo el aprendizaje lo tienes que hacer aquí. Bueno, el aprendizaje de este mundo, hasta que no lo culmines, no puedes dar el salto hacia arriba. para evolucionar. Bueno, ¿Y la segunda Pascua que viene ahora? No tiene nada que ver, porque ahora No. la Pascua Florida famosa. no. Esta Pascua Florida está relacionada con la ascensión. La ascensión. La Pascua termina cuando Jesucristo asciende. Asciende, sí. Pero ahora el 17, me parece, de este mes. Son 42 días después de la primera. Otra Sobre vez. todo es Ya lo está. mismo. Que son ahí, porque si tú miras el santoral de la iglesia, existe la primera Pascua, el segundo domingo es la segunda Pascua, el tercer domingo es la tercera Pascua, la cuarta me parece que la quinta. Al cabo de la Pascua Florida es la ascensión del Señor, que ya es el retorno hacia el hogar, ya para introducirse definitivamente en los planos internos, para trabajar desde allí, desde los planos internos. Jesús se queda a cargo de todas las escuelas esotéricas, y el Cristo pues se hace jefe para mantener el equilibrio del planeta, para que no Es el reviente. refrendara del Es el planeta. limpiador, por decirlo. Antes el era purificador. Jehová y ahora es Exacto. Cristo. el refrendara. Jehová era el que dirigía por medio de la luna, que está fuera, volvemos otra vez, ¿sabes? La luna, y ahora es Cristo el que se encarga de mantener que el planeta Tierra esté en su sitio, y que todos los días y 2 veces al año haya que los infiernos queden limpios. Y eso fue también gracias a su muerte. Sí, claro, para la muerte de eso era para eso, para introducirse, porque volvemos otra vez, la sangre es el vehículo del Del ego. Por lo tanto, el vehículo de Cristo, La sangre. que es su mundo más bajo, era el mundo del deseo, automáticamente se fusionó con la sangre
con la sangre de Jesús y automáticamente lo convirtió en su vehículo. Y al derramar, pues, inundó todo el planeta. Del vehículo de deseo del planeta lo inundó. Y se fue al centro para coronar con éxito la evolución espiritual de... Y entonces ahí el cuerpo etérico, que lo estuvimos comentando el otro día, el cuerpo etérico de Jesús está preservado para en el momento que por evolución Cristo ya abandone ya el... Sí, sí, claro. Claro. Definitiva, ¿no? Sí, sí, seremos nosotros. Seremos nosotros ya con Jesús a la cabeza, y todos los ya liberados definitivamente nos dejarán el planeta ya a nuestro cargo. Cuando eso llegue, esto ya será la velocidad de la luz. Acabará, y acabará todo de manera radical. O sea que el apocalipsis del plano físico será la luz, será el nuevo amanecer del mundo. Sí, sí, claro. El apocalipsis es la manera de los rezagados, con un sufrimiento brutal. O sea, con el dolor puro y duro. Digamos, es la conclusión de este periodo, del periodo sí. No, y te habla terrestre, de cómo, y te habla ya de la existencia y de la configuración de otros mundos. Cuando habla que dice que ve venir a eso que dicen los una luz sí. de cristal transparente, el mundo del deseo es transparente como el cristal. Claro. A que la Tierra sube a globos. Claro, ya ha desaparecido la materia física. Claro, lo de los globos, entonces viviremos en un mundo de cristal donde nada será oculto y todo se verá. Es como si tú miras a través de un cristal. Bueno, los cristales de las puertas a veces en algunos establecimientos tienen que poner algo, porque más de uno que no se ha pegado un porrazo con una puerta de cristal de esta. Pues así será de transparente, no quedará nada oculto. Además que físicamente está previsto que el sistema solar se acabe. No, claro, la ciencia ya te ha dicho. La ciencia ya ha dicho. Claro, absorberá todos los planetas otra vez, porque claro, salieron de él. Ahora se ha descubierto que en toda la galaxia hay un agujero negro. Por lo tanto, quiere decir que todo ese mundo material será reabsorbido en ese agujero negro, la desaparición. O sea que hoy día, el entender estas cosas, si nos dedicamos a tener interés por los descubrimientos científicos materiales, es más fácil de comprender. Claro, si tú te quedas de que el mundo fue hecho en 7 días, pues claro, esto choca, no te encaja. Si tú empiezas esto, pues no encaja, pero esto ha caído gracias a los avances científicos. Todas estas cosas que yo he enumerado han caído como un velo, han caído solas. El razonamiento, ¿no? Descubrimiento científico, todo esto lo ha hecho bajar hacia abajo. Pero todo esto es simbólico. Sí, todo, total, de principio. Hay hechos históricos, ¿vale? Pero la mayoría de las historias que se cuentan, todo es alegórico, pero del principio a final. Es el manual de ruta y el manual de instrucciones. Es alegórico, pero encierra verdades. Sí, claro, encierra la... nos relata nuestra vida espiritual en este mundo. ¿Por qué hemos pasado, lo que hemos pasado, lo que pasaremos, las dificultades y cómo volver a salir? Pero hasta que acabamos reconociendo pues nuestra espiritualidad de lo que realmente somos. Sí, pero es verdad lo que ha dicho anteriormente, que parece que la religión te coarta. Te coarta. Sí. Una vez me dijo mi madre, ¿tú qué lees tanto? ¿Por qué no lees la Biblia, que es muy bonito? Y mi madre es católica, a ver, ¿no? Pero ella tiene esa esencia y yo no la tengo. Yo tengo como respeto, no sé, mi madre tampoco religiosa, ni beata. Y mi padre también, mi padre tenía de los evangelistas que le regalaban Biblia, lo conservaba, un hombre muy cazulo, bueno. Es que la iglesia nos ha echado Exacto, nos ha echado. La iglesia nos ha echado de aquí. Hay que volverla a recuperar. Y nosotros tenemos una ventaja porque nuestro entorno está envuelto de esto. Tenemos las fiestas de Semana Santa, de las procesiones, cuando llegan estas épocas, vuelven a hacer películas, hemos visto películas de Jesús, de todo lo de eso. Nosotros, aunque estamos echados de aquí, pero estamos inmersos aquí. No puede ser. Lo que pasa es que ahora de las escuelas todo esto está desapareciendo, están empeñados y realmente lo que le quitan al alma humana una oportunidad de progreso espiritual extraordinario.
El otro día vi una película que era El Apocalipsis de San Juan. Completa. Sí, sí, completa. Eso le llamaban los últimos días. Son los de... Los últimos días de San Juan. Los últimos días Del Apocalipsis. del Apocalipsis. Es que el Apocalipsis de San Juan se llama los últimos días porque se supone que son los últimos días de lo que antes era el fin del mundo. El Apocalipsis se entendía como fin del mundo. Habla de los nuevos. Pero habla de, Habla de los nuevos. de lo que vendrá. Está guay. Sí, sí. Bueno, Claro, no es falta. se cierra la sesión.